Compartimos el Evangelio correspondiente al primer domingo de Cuaresma en el ciclo B. El texto corresponde a Marcos en el capítulo 1, versículos 12 al 15. Inmediatamente el Espíritu lo llevó al desierto, donde pasó 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía con él las fieras y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se dirigió a Galilea a proclamar la buena noticia de Dios y decía: «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia». Palabra del Señor. Todos los primeros domingos de Cuaresma, la liturgia nos presenta el Evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto. La versión de Marcos es la más breve de todos en comparación con Mateo y Lucas. Sin embargo, en 2 renglones nos va a presentar una riqueza extraordinaria. El Evangelio comienza diciendo inmediatamente después. Está haciendo referencia al bautismo de Jesús en el río Jordán, allí donde él recibió el Espíritu Santo y la confirmación de su Padre. Este es mi Hijo amado. Inmediatamente después, el Espíritu Santo lo lleva al desierto. El desierto en el pensamiento de Israel es el origen mismo del pueblo de Israel, este pueblo que nació de un pastor nómade llamado Abraham y que surgió a la libertad en el desierto del Sinaí, pasando el Mar Rojo. El desierto es el lugar y el tiempo donde el hombre necesita concentrarse en las cosas esenciales, en las decisiones fundamentales, sin distraerse en lo que no es verdaderamente importante. Para los maestros de Israel, el desierto es una analogía de los momentos críticos de nuestra vida, esos momentos donde tenemos que jugarnos el todo por el todo y donde tenemos que tomar las decisiones fundamentales que nos hacen verdaderamente libres. Nadie entra o sale de su desierto del mismo modo en que entró. Y Jesús estuvo en el desierto 40 días. El número 40 está cargado de mucho simbolismo. Recuerden que el pueblo de Israel estuvo 400 años esclavo en Egipto, luego estuvo 40 años en el desierto. 40 años es la edad promedio de vida de un hombre en la antigüedad. Por lo tanto, 40 representa un cambio de generación, un cambio de mentalidad. Estos 40 días que Jesús estuvo en el desierto representan el tiempo en el que Jesús tuvo que tomar las decisiones fundamentales de su vida y de su misión. Pero también son como una especie de analogía que representa toda la vida de Jesús, desde Belén hasta el Gólgota. Y en el desierto, nos dice el texto de hoy, Jesús fue tentado por Satanás. Tenemos que hacer unas aclaraciones previas para comprender mejor esta afirmación. Primero, ¿qué entendemos por tentación? La tentación podemos entenderla como incitación al mal, eso que despierta en nosotros el deseo de transgredir una norma o ir más allá de una prohibición. Esto es un modo de entender la tentación. Pero también podemos entenderlo como la prueba, aquello que nos pone en una situación de tener que dar una respuesta, de tener que decidir y que nos permite verificar de qué lado estamos. El texto bíblico de hoy corresponde más a la segunda sección, la tentación como prueba. Fue este tiempo, fue esta tentación lo que le permitió a Jesús elegir definitivamente ponerse del lado de la voluntad de su Padre. Cumplir la voluntad de su Padre Celestial será la opción fundamental, programática de toda la vida y la misión de Jesús. El otro tema es comprender qué significa Satanás. Satanás, en los tiempos de Jesús, no era el nombre propio de un espíritu maligno, sino que era un nombre más bien genérico. Satanás significa
el oponente, el adversario, el contrincante. Por lo tanto, podemos entender como Satanás todo aquello que se opone a que vivamos con alegría la voluntad de Dios en nuestra vida. Y esto es diferente para cada uno. Para algunos será el deseo exacerbado de poder o de riqueza, el resentimiento, el odio, el egoísmo, la inseguridad. Todas estas cosas malogran que cumplamos la voluntad de Dios en nuestra propia vida. Y todos, sin excepción, estamos llamados a luchar contra estas tentaciones en este desierto que nosotros llamamos vida. Y en este desierto aparecen dos figuras antagónicas. Por un lado las bestias y por otro lado los ángeles. Respecto a las bestias existen múltiples interpretaciones. Yo elijo aquella interpretación en la que el evangelista está haciendo referencia al capítulo 7 del libro de Daniel, donde las bestias representan a los poderosos de este mundo. Por ejemplo, los babilonios estaban representados por el león, los medos por el oso, los persas por el leopardo, Alejandro Magno y todos sus sucesores por una bestia desconocida, pero igualmente terrible, poderosa. Estos poderosos estuvieron bien lejos de darle a la humanidad paz y justicia. Todo lo contrario. Sus imperios se levantaron oprimiendo a los débiles, esclavizando, saciando con sangre su sed de poder. Y Jesús, durante su vida, tuvo que enfrentarse a todos aquellos que detentaron el poder y que lo ejercían de un modo contrario a la voluntad de Dios. Estamos hablando del poder político como los romanos o del poder religioso como en el caso del Sanedrín. Él mismo en su propia vida tuvo que resistir a la tentación de usar los mismos recursos que usaban estos poderosos. Por ejemplo, el rechazo a la pasión puesto en bocas de Pedro, a quien Jesús mismo termina llamando Satanás. ¿Recuerdan? Ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, sino son los pensamientos del hombre. Tú eres para mí un motivo de escándalo, de tropiezo. El recurso exacerbado a los milagros. Por ejemplo, cuando los fariseos le exigían que realice un milagro para poder creer en él. Los compromisos políticos, como por ejemplo cuando le preguntaron si era lícito o no pagar el impuesto al César. Toda la vida de Jesús está plagada de estos momentos en los cuales Él siente la tentación de actuar de modo contrario a la voluntad de su Padre. ¿Y qué son los ángeles? Miren, aquí tenemos que remitirnos al lenguaje bíblico. Ángel, en el lenguaje bíblico, no hace referencia solamente a seres espirituales. Ángel significa enviado de Dios, mensajero de Dios. Y por lo tanto, todos aquellos que de alguna manera nos ayudan a comprender y a realizar la voluntad de Dios en nuestra vida, son ángeles enviados por Dios para nosotros. Y Jesús lo entendió así: todo aquel que cumple la voluntad de mi Padre. ¿Quiénes son los ángeles que sirvieron a la vida de Jesús? José y María, los primeros, Juan el Bautista, sus apóstoles, los discípulos y discípulas, sus amigos, María, Marta, Lázaro, José de Arimatea, el Cireneo. Todos ellos sirvieron y ayudaron a la vida y a la misión de Jesús. Y Jesús, completando este tiempo en el desierto, recibe un signo claro que es hora de empezar efectivamente su misión, que es el encarcelamiento de Juan. Al recibir la noticia de que Juan ha sido encarcelado, Jesús se pone a predicar, a anunciar que el reino está ya cerca y que es necesario cambiar la mente y el corazón para poder creer en esta buena noticia del Evangelio de Dios. Nosotros estamos en tiempo de Cuaresma.
ha comenzado para nosotros esta invitación a realizar nuestro propio desierto. Allí donde estamos invitados a centrarnos en lo esencial, ¿sí? Allí donde se juega nuestra existencia. Y no estar continuamente pensando en aquellas felicidades falsas que las bestias de este mundo viven proclamando. Necesitamos tomar las decisiones esenciales para que nuestra vida esté cargada de sentido, ¿sí? Y que podamos dar fruto abundante y fruto que permanezca. Este tiempo es un tiempo de desierto que nos permite reconocer la tentación de quedarnos encerrados en nuestros propios miedos e inseguridades. Esas inseguridades que nos hacen ver a los hermanos como amenazas de las cuales tenemos que liberarnos. También es el momento en que podemos reconocer que no siempre nos da alegría la alegría de los demás y que podemos estar marchitándonos en la envidia por el logro de los demás, por lo que los demás han conseguido. Estamos invitados a salir de nosotros mismos, en el servicio y en el amor, porque solo el amor y el servicio hace que nuestra vida valga la pena, esté cargada de sentido. Y también es un tiempo para reconocer a los numerosos ángeles que Dios envió a nuestra vida. Todas aquellas personas que con su amor, su contención, su sabiduría, su fe, fueron realmente mensajeros de Dios para nosotros. Y que en este tiempo, de un modo especial, estamos llamados a ser nosotros mismos ángeles para los demás, enviados de Dios, empezando por los que están más cerca de nosotros. Entonces sí, nuestra oración, nuestro ayuno y nuestra caridad serán signos visibles que el reino ya ha empezado en nuestra propia vida. Que tengan una hermosísima semana.